Tengo que contestar que el derecho a la salud es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y de los tratados con jerarquía constitucional. Y el uso de cannabis medicinal surge de la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, que fue sancionada en el 2009, donde habla de que todos los pacientes tienen que tener un trato digno y respetuoso. Y también algo no menor, la asistencia por médicos sin discriminación de ningún tipo, y que todos los pacientes tienen derecho a acceder a los tratamientos que requieran, sean tradicionales o no tan tradicionales como puede ser el uso medicinal del cannabis. Cualquier terapia es un derecho del paciente, aceptarla o rechazarla, y son ellos, con sus médicos tratantes, quienes los eligen. Por eso es importante también saber que todos estos procedimientos deben estar volcados en los documentos que tienen los médicos a disposición y que son derechos de los pacientes el acceso a la historia clínica. Bueno, una vez sancionada, como decíamos en el 2009, la Ley de Derechos del Paciente, en el 2017 se sanciona la Ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis. Esta ley, en líneas generales, regula la investigación científica, médica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del uso del cannabis y tiene objetivos principales, entre ellos obviamente garantizar y concientizar sobre el derecho a la salud. Después promover medidas de concientización y también establecer guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad del uso medicinal porque son tratamientos nuevos y también garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados a toda persona que se incorpore al programa que vamos a ver que es el ReproCan. Bueno, ¿qué es el ReproCan entonces? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Este registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales o terapéuticos de cannabis. Bueno, es una gran base de datos, no es más ni menos que eso, pero para acceder y registrar a las personas que utilicen por sí o a través de terceros del uso medicinal controlado de cannabis. Fíjense que este sistema asegura que sea tanto para fines alternativos, pero con indicación médica y específica por un médico tratante. ¿Sí? Y es necesario justamente para salir de lo que es la ley de estupefacientes. O sea, aquellos que utilizan el acceso al cannabis para medicina, para uso terapéutico o paliativo, son las personas que deben registrarse. Ahora, también te lo puedo decir de otra manera. ¿Qué es el ReproCan? Es un registro de base de datos donde se deben registrar aquellas personas que solicitan autorización al Estado para el cultivo controlado y o terapéutico. No cualquier persona puede cultivar, sino que necesitan cultivar por sí o por terceros y aquellos que soliciten la autorización al Estado para poder acceder al uso medicinal de manera controlada y regulada. Y también para entidades que ya sean asociaciones civiles o cultivadores solidarios que lo hagan por ellos. Y también para que se registren los profesionales de salud que certifican o requieren esos tratamientos alternativos para sus pacientes. Esos son aquellos que pueden registrarse y lo deben hacer en el sistema actual que tenemos en la Argentina desde el año 2021 a la fecha, con ciertas modificaciones que ya vamos a ver, pero siempre en este ámbito del registro de ReproCan. Bueno, para que nos pongamos un poco siendo precisos y claros con la reglamentación, con lo que marca hoy la ley sobre el uso medicinal de cannabis, y tomando esto en cuenta desde los derechos del paciente a la ley 27.350, que es la que regula el uso medicinal y paliativo del cannabis, que crea posteriormente en el 2021 este registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado. Porque creo que hay dos términos que hay que entender. Que el ReproCan es un registro y una base de datos oficial. Esta normativa es obligatoria tanto para acceder, para cultivar o para utilizar el cannabis medicinal, por sí o a través de un cultivo solidario o de asociaciones civiles. Entendamos este concepto. Este es el marco que establece de la ley del paciente, la ley 27.350 hasta el registro, que no es
no controlado o no regulado por el Estado. Es un uso medicinal y paliativo controlado y registrado por el Estado. Para estar en la legalidad debemos estar registrados. ¿Quiénes son los que se deben registrar? Primero y principal, aquellos que utilizan el cannabis medicinal. Los médicos profesionales, que son los que certifican estos tratamientos, y también aquellos que ya sea para un familiar o un conocido que hagan de cultivador solidario, o bien también para las asociaciones civiles que lo hagan por sus asociados. Sí o sí debe ir acompañado por un profesional de la salud. Sí o sí necesita ingresar el registro un profesional de la salud, y ahora actualmente con la nueva reglamentación vigente desde el 2024 debe contar con una especialización o una certificación de capacitaciones en el uso del cannabis medicinal. Con lo que conlleva obviamente que a la hora de acceder a este registro, ya sea como usuario con una orden médica, el profesional tiene que estar registrado y tiene que tener la capacitación habilitante, por lo que pide la última reglamentación. Si no, el trámite quedaría como pendiente o rechazado. Algo que por ahí no es menor de entender, que cuando alguien solicita en un registro una autorización, recién cuando lo obtiene comienza a tener vigencia esa autorización. En el transcurso del tiempo no la tiene otorgada porque está en trámite. No está otorgada la autorización, es recién a partir cuando el Estado se expida. Y algo no menor también es entender que el silencio en la administración pública no es positivo, salvo que diga lo contrario, sino que es negativa. Entonces, ante el transcurso del tiempo, porque nos han preguntado, nos han llegado a esta consulta, es bueno también entender que hasta que no se obtenga la aprobación del trámite, no se tiene la autorización o se está incorporado al ReproCam. Entonces, para repasemos, personas que solicitan autorización para el cultivo controlado o terapéutico, personas o entidades que tengan que cultivar para un tercero o para sí, y profesionales que requieran autorización. Ese es el marco que tenemos nosotros hoy actualmente vigente en el ReproCam. Ahora, ¿cómo accedo al ReproCam? El ReproCam tiene distintos registros. Por un lado tiene el paciente, que es la persona en tratamiento. También está la persona responsable de ese tratamiento. Después existe el tercer rol, y no menos importante, del cultivador solidario o el que tiene la tenencia de las plantas derivadas del cannabis para uso medicinal. También el profesional de la salud, que es quien receta o prescribe el tratamiento médico, y también las asociaciones civiles que pueden cultivar, no gubernamentales vinculadas a la salud. Estos son los distintos roles en que las personas deben y pueden inscribirse. Obviamente que también se firma otro instrumento muy importante y que hay un anexo de modelo, que es el consentimiento informado. Y esto también nace de la Ley de Derechos del Paciente, a conocer cuáles son los alcances, fines de los tratamientos prescriptos. Entonces es un consentimiento donde el profesional informa que todo ello ha sido informado al paciente y toma conocimiento y se adjunta. También tenemos que saber que hay, como decíamos que el ReproCam es un registro de regulación y control del uso medicinal del cannabis, vamos a ver que hay ciertos requisitos que hay que cumplir en cuanto a cantidad de plantas y a metros cuadrados, ¿sí? No es justamente libre ni la cantidad de plantas, ni los metros cuadrados, ni lo mismo a la hora de transportar plantas, que es indiscriminado el límite de plantas que se pueden cultivar. Por eso es importante conocer bien la reglamentación. ¿Las personas menores de edad pueden estar inscritas en la ReproCam y pueden cultivar? Como pacientes pueden estar inscritas, y cultivar necesitan obviamente llegar a la mayoría de edad para cultivar por sí o por un tercero. Yo creo que es importante también que la población conozca cuáles son los rangos permitidos de cultivo. Por un lado, que se permite autocultivar en un domicilio que hay que registrar. Con la última reglamentación, la letra chica de la última resolución ha incorporado que pueden ser sujetos a inspecciones esos domicilios, a partir de que sean denunciados. Y hay que saber que no se pueden superar los 6 metros cuadrados y hasta más de 9 plantas florecidas por usuario registrado. Y actualmente uno puede registrarse como cultivador solidario por sí y por otra persona más.
limitándose pedir algún tipo de excepción adicional para extender el número para ser cultivador solidario. A su vez también se exige, diríamos, el término yo creo que correcto es decir, complejizado las últimas modificaciones del ReproCan en cuanto a que las asociaciones civiles tienen que acompañar en un plazo perentorio, es decir, que es de aquí a 6 meses, que tienen su certificado de vigencia por persona jurídica, es decir, igualmente que su comisión directiva no puede tener ningún miembro que tenga antecedentes penales, con lo que, como te estoy contando, creo que se ha complejizado esta situación del ReproCan para las asociaciones civiles, que muchas de ellas tienen que tener además en su objeto especificado que pueden cultivar. Algunas asociaciones son anteriores al ReproCan y no lo tenían en su objeto, lo que lleva o conlleva que deban modificarse sus objetos sociales para su incorporación. Pero volviendo al tema de los rangos, volvamos, son 6 metros y hasta 9 plantas florecidas. También podemos tener limitaciones en cuanto al transporte. En cuanto al transporte de rangos permitidos, se permite entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros de aceite o hasta 40 gramos de flores secas para su transporte. Porque, como dijimos, todo está controlado y regulado por el Estado. El cultivo y el transporte. Respecto a la duración de los permisos del ReproCan, las últimas autorizaciones salieron por 3 años. La gente los inscriptos deben quedarse tranquilos, que aquellos que tengan la autorización no la van a perder en estos 3 años. Obviamente que estas modificaciones de que el profesional que certifica o prescribe el tratamiento tiene que tener una capacitación, sirve o es requerido para las nuevas inscripciones. Y para aquellas que están pendientes, como no se han otorgado, han perdido validez. Obviamente que las solicitaron con los requisitos de aquel momento, pero como no fueron otorgadas y hay una nueva reglamentación, hay que entender que esta nueva reglamentación aplica a las inscripciones solicitadas y aún pendientes de resolución. También es importante que nosotros manejemos dentro de lo que es el ReproCan. Cuando el ReproCan se estableció que una vez inscripto, larga como si fuera un certificado, que es el que necesitas tener en el domicilio declarado como para transportar el cannabis, ya sea en gotero o en flores secas, con las cantidades que recién decíamos, pero siempre hay que ir con el certificado. ¿Y eso qué va a hacer? Que en el caso de que las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad nos detengan y nos encuentren con ya sea flores secas o con aceite, entender que estamos justamente amparados por el ReproCan. Si nosotros no estuviéramos inscritos en el ReproCan o no lleváramos la cantidad que establece el ReproCan, obviamente que podemos ser sujetos o estar dentro del marco de la ley de estupefacientes y ahí iniciarse una causa penal por ello. Es decir, es muy importante que si estamos cultivando por sí o por un tercero, estemos inscritos en el ReproCan. Bueno, en todo este camino que se ha hecho con el uso medicinal del cannabis, que pasamos de la ley de derechos del paciente al de uso medicinal y paliativo del cannabis en el 2017, al ReproCan como un registro. Ahora, actualmente, del año 22, existe la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, más conocida como el ARRICAME. A veces se confunden y piensan que el ARRICAME es una cosa y el ReproCan es otra. Nosotros debemos entender cuál es la diferencia, porque el ReproCan es un registro de los usuarios por sí, por terceros como cultivador solidario o de asociación para uso medicinal y o paliativo o terapéutico del cannabis medicinal. En cambio, el ARRICAME es una agencia que regula el cannabis industrial, que tiene representación que es nacional, que tiene también representación de todas las provincias en un consejo y que establece quiénes pueden acceder a una licencia para hacer cannabis, obviamente, o cáñamo de forma industrial, para lo que sería más comúnmente llamado en gran escala. Estas licencias van a durar 5 años una vez obtenida, por lo que su solicitud
debe comenzar, si hablamos de la renovación, de 6 a 12 meses antes. Y para ello va a tener que tener la aprobación de la agencia y también que ese cultivo es estratégico para la región. Por eso es importante el rol que cada provincia tenga en cannabis industrial o cáñamo, porque va a depender también las autorizaciones que den en el territorio o que autoricen que se apruebe. Por eso el ReproCam depende del Ministerio de Salud y el Arricame del Ministerio de Economía. Son dos órbitas diferentes y el Arricame, al ser de cannabis de manera industrial o comercializada, que es lo que se pretende, ya cruza con otro montón de organismos importantísimos. Bueno, lo que era la FIP, el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, el INTA, el INAES, respecto a lo que es las cooperativas o las asociaciones civiles, que también van a poder cultivar. O sea, no es que es excluyente que sea un particular, un productor. Pueden también cultivar a nivel o a gran escala asociaciones civiles que tengan ese objeto, cooperativas, como también productores agropecuarios que se decidan a invertir en este producto o en esta materia prima que el cáñamo se utiliza para, como ya habrán explicado otros colegas, en muchísimos derivados que utilizamos en la naturaleza y en la práctica. Bueno, entonces, como decíamos, para la certificación y para la producción del cannabis de forma industrial o comercial, se requiere, obviamente, una certificación de antecedentes penales, tener una certificación de ingresos por el contador y un informe técnico, que es lo que hablábamos hoy, que sea realmente importante para la región esa producción de cannabis. Y obviamente pagar la tasa y los aranceles correspondientes. Eso va a ser analizado y es lo que tiene que autorizar la agencia. Obviamente no va a haber una superposición de cultivos en territorio, sino que van a ser elegidos estratégicamente. ¿Una escuela puede generar un emprendimiento de cannabis industrial? Sí, obviamente que una cooperativa, puede ser también una asociación. Obviamente las asociaciones civiles son sin fines de lucro. Las cooperativas, como las cooperativas de trabajo, hay muchas cooperativas canábicas que también pueden producir cannabis a gran escala, ya sea de cáñamo o cannabis netamente medicinal. Lo importante es saber que si no se cumplen con todos estos requisitos, la agencia no va a dar la licencia que, como te comentaba hoy, tiene una vigencia de 5 años. Para eso es importantísimo transitar todos estos pasos, desde presentar las carpetas, los programas, cuál va a ser el domicilio que se va a producir. No es que el domicilio es cualquiera, es el domicilio denunciado en la carpeta donde va a estar bien claro cuál es la producción, porque son producciones que son controladas y reguladas fuertemente por el Estado. ¿Esa inscripción también es digital como en la ReproCam? Sí, es una inscripción digital que va a haber todavía, obviamente estamos hablando de temas en probeta y que está en permanente sinergia de cambio, donde recién ahora tenemos una agencia constituida que a su vez tiene que fijar agencias provinciales, delegaciones, subdelegaciones, que eso es lo que vamos a tener cerca en el territorio. Pero yo creo que el Estado va encaminado a cambiar de paradigma en materia de cannabis y de cáñamo. Entonces, sumar una producción nueva, lo que hablábamos siempre de cultivos alternativos, tanto en tema de salud como en tema de producción. Yo creo que va de la mano. Y si el Estado direcciona hacia allí su objetivo, bueno, a veces hay que lograr normativas que no sean burocráticas, que no generen trabas en su forma de redacción. Pero cuando eso logra sortearse, los resultados van a ser muy positivos, porque podemos encontrar hoy una nueva forma de producción que antes no la teníamos dentro de lo que se dice el radar de producción de Argentina. Sí. También el Arricame, dentro de la agencia, se establecen distintos tipos de licencia. Por un lado tenemos la agrícola y por el otro lado tenemos la industrial. La agrícola sería para realizar actividades vinculadas al cáñamo no psicoactivo, que incluye su cultivo, multiplicación y transporte. Y luego ya tenemos la industrial, que también es para la realización de actividades vinculadas al cáñamo no psicoactivo, que hablamos de semilla, grano o fibra,
pero ya incluimos la comercialización, el transporte, la distribución, el almacenamiento y hasta la importación o exportación. Por eso es la diferencia en las licencias. Y hay que recordar también que toda la actividad, como tiene que estar denunciada del domicilio, también va a ser monitoreada las licencias. No es que es una actividad que la otorgan y el Estado se desentiende, sino que va a ser permanentemente sujeto a monitoreo o a seguimiento por parte del Estado Nacional.